Bienvenidos una semana más a Canal ATK. Muchos de vosotros, como yo, aparcáis el coche en una plaza de parking. Lo que ocurre es que en ocasiones la plaza que tenemos asignada puede ser muy estrecha, con lo cual tenemos problemas tanto para entrar como para salir del coche. Esto hace unos años no era un problema, ya que simplemente alineábamos el coche a la plaza de parking, quitábamos el freno de mano y empujando podíamos aparcar el coche sin problema. Pero hoy en día con los frenos electrónicos esto no es tan fácil. Por eso muchos de vosotros me habéis preguntado que cómo se puede hacer. Pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacerlo tanto con un coche con cambio manual como el mío, que es relativamente fácil, y con un cambio automático, que es un poco más complicado. Bien, empezamos con el cambio manual. Aquí tenemos dos situaciones. La primera es que tengamos el auto hold activado, es decir, el freno de mano automático, y la segunda es que no lo tengamos activado. Si no tenemos el auto hold activado, normalmente lo que haremos para aparcar es poner el freno de mano electrónico, que es pulsando esto de aquí, ¿vale? En ese caso no deberíamos hacerlo, simplemente apagar el contacto y el coche se debería quedar desfrenado. La otra situación es que tengamos el auto hold activado, es decir, al parar el coche nos saldrá esta letra P de aquí, diciendo que el coche está frenado, ¿vale? Y si ahora pulsamos el botón de encendido, lo que hará será poner automáticamente el freno de mano, ¿vale? Como esto no lo queremos, lo que tenemos que hacer es quitar el auto hold. Ya ha puesto el freno de mano y lo que tenemos que hacer simplemente es pisar el freno y a continuación quitar el freno de mano, ¿vale? Ahora ya apagamos el contacto y el coche se vuelve a quedar desfrenado. Una vez hecho esto, podemos empujar el coche sin problemas. Tenéis que saber que una manera fácil de mover el coche es moviendo una rueda, aunque eso sí, os vais a ensuciar un poco las manos. Importante, el coche se va a quedar desfrenado. Tenéis que estar completamente seguros de que la zona es completamente plana, si no os queréis encontrar el coche empotrado contra una columna. Si no os queda más remedio que hacerlo, os recomiendo poner unos topes como estos, de aquí que venden en AliExpress, y os dejo como siempre el enlace en la descripción. Vamos ahora con un coche automático. Aquí el problema que tenemos es que aunque sigamos los mismos pasos que el coche con cambio manual, no vamos a poder bloquear las puertas. Es decir, podríamos aparcarlo igual, pero las puertas se quedarían abiertas. Para poder cerrar las puertas tendríamos que poner la palanca en la posición P de parking. En la posición N no se bloquearán las puertas. El procedimiento es el siguiente. Dejamos el cambio en la posición N de neutro o punto muerto. Nos aseguramos de desactivar el freno electrónico. Después bajamos la ventanilla. Y opcionalmente plegamos los retrovisores. Apagamos el contacto y al abrir la puerta el coche pitará, ya que lo hemos dejado en neutro. Esto creo que se puede desactivar con OBD11. Si os interesa me lo decís en los comentarios y hago otro vídeo. Desde fuera introducimos la mano para pulsar el botón de bloqueo de puertas. Y ahora con el mando a distancia pulsamos para subir la ventanilla y ya podemos mover el coche. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene. Adiós.